Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la iglesia en estudio hoy. Hoy estaremos con nuestra lección de escuela sabática, Salmos, primera parte. Lindo que el Señor nos permite otra vez volver a nuestro estudio de esta semana. Y bueno, queridos hermanos, como cada semana nos acompañan a veces diferentes pastores, hoy tengo el privilegio que me acompañen en la lección de esta semana. Toda la semana va a estar acompañando el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor Palomino, yo me acostumbro con Palomino, sea bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias. Y todos también bienvenidos aquí a su canal del Evangelio Eterno. Pastor, una semana más, ¿verdad? Que Dios nos permite venir a nuestro estudio hoy. Sí, amén, amén. Y con lecciones muy importantes para nuestras vidas. Interesante todo lo que la lección dice, Salmos. Dicen los Salmos, primera parte. O sea que hay una segunda parte, ¿no? Correcto. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué le parece, pastor, que antes de entrar ya en nuestra lección vayamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo? Amén, Les amén. invitamos, hermanos, por favor. Amén. Vayamos de rodillas. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Le damos gracias, mi Señor, por darnos el privilegio de poder venir una semana más, Señor, para estudiar tu bendita palabra junto con nuestros hermanos que nos acompañan semana tras semana, Señor, a través de nuestro canal 44.8. Te doy gracias por mi hermano Palomino, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, venirnos y ocupar este lugar, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que nosotros no hay nada bueno. Que nosotros no tenemos ningún mérito, Señor, para ocupar esta silla, Señor. Que estamos aquí por tu amor, por tu misericordia y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Permítenos escondernos atrás de Él, para que a Él sea dada la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, querido pastor, interesante. En los Salmos, primera parte. Ajá. Bueno, y hoy estaremos estudiando, hermanos, tocante lo que los Salmos nos dicen. Nuestro versículo de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Para el día domingo estaremos viendo nuestro sumo sacerdote. Texto bíblico lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Y para el día lunes estaremos viendo el monte Sión. Texto bíblico, Salmos 15 y 24. Y para el día martes estaremos viendo la ley en nuestros corazones. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. Y para el día miércoles estaremos viendo Salmos 5. Texto bíblico, Salmos capítulo 5. Y para el día jueves estaremos viendo enseña a los transgresores tu camino. Salmos capítulo 51, versículo 7 al 15. Interesante, ¿va, pastor? Interesante lo que vamos a repasar hoy. Lo maravilloso, está lleno de enseñanza, las lecciones de esta semana. Amén, así es, correcto, pastor. Y lo que debemos recordar a nuestros televidentes es que estamos teniendo una lección especial que es acerca de alusiones, símbolos para entender el libro del Apocalipsis. Entonces se está mirando toda la Biblia a ver dónde hay pistas que nos ayuden a encontrar esas claves para decodificar el Apocalipsis. Entonces, durante esta semana, pues vamos a ver algunas de esas claves allí en el libro de los Salmos. Interesante, ¿no? Mire, pastor, lo que dice la lección de hoy.
Si como adventistas del séptimo día estamos acostumbrados a buscar los símbolos de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Ujú. Pero luego sigue diciendo, para entender qué representa, una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesías sagradas que exploran numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios. Desde desde el abatimiento del pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Bueno, y una lectura atenta de los salmos aporta detalles que da vida al libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Ujú. Y vemos que se nos ha encomendado al pueblo de Dios, a la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se nos ha recomendado que en los últimos días la misión que al antiguo Israel. A veces pensamos que predicar el mensaje, presentar a Cristo, que solamente le tocaba al pueblo de Israel como nación, Ajá. que Dios lo había escogido. Pero vemos en el libro de Apocalipsis, durante el Nuevo Testamento, que Dios apartó ese remanente para predicar el mensaje de los últimos días. Y ese remanente somos nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, y lo que me llama la atención es que el estudio de esta semana hace énfasis en cómo nuestro Señor Jesucristo aparece allí de pie en el monte de Sión y que hay 144,000 escogidos junto con Él. Y sí, realmente la palabra del Señor tiene muchas pistas para poder identificar estos símbolos. Un cordero, ¿cierto? Un cordero. También nos menciona los sellados, Sí. es el sello. Nos habla del tener el nombre del Padre escrito en la frente. El monte de Sión, ¿qué representa todo eso? Entonces es bien interesante. Interesante lo que vamos a ver hoy, ¿no, pastor? Mire lo que dice la sierva del Señor. El Nuevo Testamento nos abre la rica trascendencia de la historia del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor, oh alma mía. Alabado sea el nombre del Señor, alma mía. Debemos escudriñar cuidadosamente el Antiguo Testamento, pues es el tesoro del conocimiento. En la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, la columna de nube estuvo sobre aquel pueblo en movimiento, denominado como una sombra de día durante 40 años. Pastor, hay algo que a veces iglesias o denominaciones o religiones se han enfocado tanto en el Nuevo Testamento y dicen que que el Viejo Testamento caducó. Ujú. Y eso es verdad, pero al mismo tiempo se está entendiendo mal. Porque cuando obviamente el Viejo Testamento caducó, porque vino uno nuevo. Sí. Entonces hay algunas cosas que permanecen y otras que no permanecen. Entonces el Nuevo Testamento es el que define qué quedó y qué no quedó. Pero a veces para poder justificar su deseo de no guardar el sábado, entonces meten ahí la ley, meten el sábado. Cuando la palabra de Dios habla de dos tipos de leyes y habla de una ley que era temporal y otra que era permanente, etcétera, ¿no? Pues eso pasa mucho. O sea que, pastor, yo creo que sin el Viejo Testamento no podríamos entender el Nuevo Testamento. Ajá, Y sin el Nuevo Testamento no podríamos entender tampoco el Viejo Testamento, porque ambos van de la mano, ¿no? ¿es verdad? Ambos van de la mano. Ujú. Entonces, la pregunta a veces, la gente que solamente se enfoca en un solo testamento, en el Nuevo o en el Viejo, ya sea Ajá. uno de los dos, ¿cómo hacen para poder entender, por ejemplo, la profecía? No, es imposible. Es imposible, ¿verdad? Es imposible entender la profecía sin el Viejo y sin el Nuevo, Ajá. porque ambos van tomados de la mano. Claro, entendiendo el Antiguo Testamento como los libros del Antiguo Testamento, todos los libros son importantes. Todos, ¿verdad? Todos son importantes y todos tienen luz para poder comprender el nuevo. Justamente en estos días estuve predicando acerca de Colosenses, allá cuando se habla de una ley que fue, o un acta de decretos que fue clavada en la cruz del Calvario.
Y es imposible entender esa cita a menos de que uno vaya al Antiguo Testamento para ver de qué está hablando Pablo. ¿De qué está hablando? Exactamente, pastor. Exactamente, porque no podemos entenderlo si no fuéramos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Deja ver dónde quedé acá. Debemos tener presente constantemente las palabras de Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Tenemos la palabra de la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo y Nuevo Testamento. Confía en Dios. Cristo es la verdad. El alfa de la historia del Antiguo Testamento y todos sus tesoros son revelados con claridad e importancia por la historia del Nuevo Testamento. Qué lindo, pastor, cómo Dios se preocupó, ¿no? Se preocupó para que pudiéramos entender su palabra. El libro de Isaías me gusta mucho porque dice un poquito allá, un poquito aquí, ¿no? Es interesante poder entender que no se puede hacer a un lado ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento. Ambos van tomados de la mano, como dije hace un momento. Así es. Y es que hay cosas del Antiguo que estaban hablando de lo que iba a ocurrir después de que viniera Cristo. Entonces, obviamente, todas las promesas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo también. Amén. Y Cristo varias veces, creo que Cristo durante todo su ministerio usó el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Abraham, perdón, pastor, adelante. Me acordó de cuando el Señor Jesucristo dice que empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó a aquellos discípulos lo que acerca de él decía. Entonces, él dice que tomando todas las escrituras, y no existía el Nuevo Testamento. No existía. Interesante, pastor, cómo entender la palabra de Dios y no hacer a un lado ni una parte ni la otra. Porque la palabra está escrita para nosotros. Hay gente que dice, no, es que para nosotros no aplica el Viejo Testamento porque quedó en el pasado. No tenemos que agarrar el Viejo Testamento, ya no aplica para nosotros, pero interesante que el Señor Jesucristo se refirió al Viejo Testamento, por ejemplo, a Abraham. Aquí en otro, la palabra que dijo usted, pastor. No recuerdo en qué libro está, cuando el Señor les dijo que de Abraham y de Moisés también, Daniel. Y el libro de Isaías también, ¿no? Sí, el Señor, inclusive allá, usted que menciona a Daniel, allá cuando dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, el Señor siempre citaba a sus profetas, o lo que dijo Isaías, o lo que dijo Jeremías. Eso es muy importante. Usando el Antiguo Testamento, ¿no? Interesante, mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Algunos dicen que la historia del Antiguo Testamento es luz de la luna, del Nuevo Testamento. Es la luz del sol. Al leer la historia del Antiguo Testamento, no puedo decir esto. Su salida está preparada como la mañana. Cristo brilla como el camino, la verdad y la vida, tanto en la historia del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo la sierva del Señor, tu instrucción a Israel desde el monte Sinaí es la misma luz poderosa que se expresó en sus enseñanzas cuando se reveló en persona como el gran Maestro, el Hijo de Dios infinito. Todas sus palabras son certeza y verdad. Manuscritos 42, 1904, párrafos 7 y 9. Pero mire lo interesante que sigue diciendo. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, desde la primera institución de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. El progreso de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La elevación del hombre, el poder de Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí
Allí contemplamos la majestad de los cielos tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, para luchar a solas con los potestades de las tinieblas y obtener la victoria en favor de nosotros. Interesante cómo la sierva del Señor explica, ¿no? El Viejo y el Nuevo Testamento. Incluso, pastor, no recuerdo exactamente el texto bíblico que está en Génesis, cuando el Señor le dijo a la serpiente antigua, llamado Satanás, que por haber engañado a nuestros primeros padres, de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza, ¿no? Ajá, correcto. Si dejamos a un lado el Viejo Testamento, ¿cómo poder entender eso entonces? ¿O dónde lo buscaríamos? Sí, no habría manera. No habría manera, ¿no? De hecho, ese texto de Génesis 3 conecta con Apocalipsis 12, porque habla de que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y dice que de la mujer vendría la simiente. Entonces es bonito, todo conectado. Todo conectado, Todo está pastor. conectado. La Biblia no se equivoca, ¿no? Ujú. La Biblia nunca se equivoca y Dios nunca se equivocó, ¿no? No, para nada. Nosotros fuimos los que como seres humanos le fallamos al pacto que Él hizo. Y por esa razón el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto basado en mejores promesas. Una pregunta, pastor, a ver si puede ser contestada para nuestros hermanos y amigos que nos oyen. ¿Usted cree que la Biblia tenga errores? Bueno, es posible que haya habido algún error de copista pequeño en algún lugar, pero la verdad, la palabra del Señor es unánime, es unánime. Como es escrita por seres humanos, es el mensaje de Dios en el lenguaje imperfecto humano. Claro. Entonces, eso puede pasar, pero eso no desvirtúa que fue inspirado por el Señor. Le hago esa pregunta porque cuando uno a veces, incluso dentro de nuestras iglesias, hay gente que no cree totalmente en la palabra de Dios. Agarran textos bíblicos, agarran un texto bíblico, lo que no les gusta lo hacen a un ladito. Y dicen que es un error de copista. Eso. No, eso es un peligro. La verdad, no. Yo creo que, pastor, yo en lo personal pienso yo que de parte de Dios no hay errores. Pues de copista sí, porque somos seres finitos, ¿verdad? Hombres pecadores con una mente finita, pero de parte de Dios no. No van a encontrar un error en la Biblia. Ajá. Por parte de Dios. No, para nada. Y a veces es un peligro ponerse a pensar eso, que hay errores en la Biblia. O por ejemplo, cuando usted le habla del Evangelio a alguien y no sé si a usted le ha tocado, pastor, que le dice, no, ese es un libro de cuentos, no le crean a esos libros. Que son fantasías, que Son son leyendas. No, son revelación de Dios. Revelación, incluso, por ejemplo, desde nuestra iglesia hay gente que también, hermanos, que no creen en el espíritu de profecía. También pasa eso. Pasa eso. Y están en la iglesia y a veces cuando uno usa el espíritu de profecía, hacen ciertas preguntas e incluso hacen que... La pregunta que a mí me han hecho a veces dicen que nosotros endiosamos a la hermana White. A la hermana White. ¿Y será cierto o será que no? Yo digo que no. Yo digo que no. No, nosotros creemos que ella fue una mensajera escogida del Señor y hablamos de ella como hablamos de Moisés, de Pedro, de Pablo, de todos los profetas bíblicos. O sea, si no son ellos los que hablan, sino son mensajeros de lo que Jesús habló. Entonces, si Elena G. de White dio un mensaje de parte de Dios, si no hubiera sido Elena G. de White, hubiera sido otro profeta. O sea, no es la persona en sí lo que nosotros estamos pensando, ¿no? O estamos siguiendo es la palabra revelada del Señor. El Señor dijo que tendríamos como pueblo el testimonio de Jesucristo. Y quiere decir que el Señor habría de dar un testimonio a través de un profeta a su iglesia en los últimos días. Así que el Señor espera que nosotros escuchemos su voz y si hay algo que no entendemos, mucha oración. Sí, por eso pastor, es tan importante, ¿verdad? Que nosotros como iglesia o como pastores podamos instruir a la iglesia a través de la palabra y que dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Es de suma importancia esto,
para no hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Como dijo el profeta Isaías, tomar un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito y así. Tomar un texto bíblico y compararlo con otro texto bíblico para que no hagamos decir lo que la Biblia no quiere decir. Es importantísimo esa parte. Es correcto. Bueno, queridos hermanos, sé que el tiempo nos ha ganado. Ujú. Y bueno, queremos invitarle, mi hermano, para que nos acompañe para mañana. No se pierda el estudio de la escuela sabática. Está bien interesante, hermanos. Crea, hermano, que es de suma importancia que nosotros nos preparemos con nuestra Biblia, que oremos y velemos, porque Cristo Jesús viene pronto. Que Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos mañana. Amén.